Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta es una semana la que se inicia en la que todos debemos estar pendientes de lo que ocurra en una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la feria Fitur, que se celebra en España. La entrega número 43 de esa feria tendrá como socio principal a la República Dominicana, es decir, que el gran protagonista de esta Feria Internacional del Turismo en Madrid será la República Dominicana, que ha tenido un auge en su industria turística después de la pandemia. Ha habido una recuperación, incluso que ha superado a años anteriores. Y este espacio es un espacio, el de Fitur, de consolidación de esos logros para afianzarlos durante el año 2022. Vamos a ver lo que dijo el ministro de Turismo, el licenciado David Collado, al momento de hacer el anuncio de lo que ocurriría en Fitur, donde República Dominicana es la socio de esta gran feria, de esta entrega número 43 de Fitur, que se celebra del 19 al 23 de este mes de enero en Madrid, España. Adelante. Especial para el turismo y para la República Dominicana. Hoy vinimos aquí a reafirmar el compromiso del presente gobierno con el turismo, con la industria y a seguir reafirmando nuestro liderazgo en la región. Hoy venimos a anunciar que República Dominicana será el país asociado de Fitur 2022. No solo teníamos que esperar la recuperación, teníamos que trabajar en la construcción del camino hacia la recuperación. Cuando el presidente y yo acordamos ser socios Fitur para el año 2022, parecía una locura. La pandemia estaba en su peor momento y España no era una excepción. Pero nosotros entendíamos que el legado de la pandemia no puede ser bajo ninguna circunstancia el miedo. Nosotros estábamos claros de que el legado tenía que ser la esperanza. El gobierno del presidente Abinader y el Gabinete de Turismo creen en la recuperación, porque para nosotros el turismo, además de proteger la inversión extranjera, además de garantizar la creación de nuevos negocios, tenía un rostro humano. Cada vez que íbamos a un hotel, el presidente me decía: David, mira la sonrisa de los empleados cuando abrimos los hoteles. Son 100.000 los empleos que hemos podido recuperar. Cuando llegamos, solo habían 15.000 habitaciones de hoteles abiertas. Hoy hay 73.000.
la ocupación ha cambiado. Los dominicanos apoyaron también con el turismo interno. A nuestra llegada, en agosto habían 1.700 vuelos y en septiembre del 20, 1.300 vuelos. En agosto del año 2021, 4.266 vuelos. Acabamos de salir del mejor mes de septiembre en toda la historia del turismo en la República Dominicana. Y esto no lo ha hecho el ministro. Esto no lo ha hecho el ministro de Turismo. Esto no lo ha hecho el presidente. Ha sido un trabajo en conjunto, sector público y privado. Nos hemos reunido con toda la cadena de valor. El presidente ha sacado espacio para ver a los dueños de restaurantes, para ver a los dueños de agencias de viajes pequeñas, a los tour operadores. Hemos visitado todos los destinos turísticos. Para nosotros la recuperación del turismo no tenía una opción B, era recuperar el turismo. Hemos reafirmado nuestro liderazgo en la región. La Organización Mundial del Turismo felicitó a la República Dominicana en 3 ocasiones públicamente como un referente en el manejo de la pandemia y el manejo del turismo. La WTTC, Gloria Guevara hizo lo mismo. Forward Keys también. La República Dominicana se ha convertido en un referente mundial y yo me siento orgulloso de eso. Cuando visitamos Fitur el año pasado, todos los tour operadores decían: República Dominicana es la niña bonita del Caribe. En Francia acaba de suceder lo mismo. Todos los tour operadores y encuestas que realizaron las agencias de viajes y tour operadores de Francia reportaban que República Dominicana es el destino preferido para los ciudadanos franceses. Aquí estamos hoy, pensando fuera de la caja. Una nueva generación está administrando el gobierno dominicano y en el área de turismo hemos sido un referente mundial. Hemos pensado de una manera diferente, con honestidad, con transparencia. Le abrimos los libros, le dimos confianza, siguieron invirtiendo, creyeron en nosotros. El presidente se reunió con los principales dueños de hoteles que hoy se encuentran aquí presentes y también les dimos apoyo, lo que no hizo ningún país en la región. De eso se trata. Hoy se puede ver fácil, hoy se puede ver que el mes de septiembre fue el mejor mes de septiembre en la historia del turismo. Y debo decir que octubre, al día de hoy, lleva un 17% por encima de octubre del año 2019, cuando no había pandemia. De eso se trata lo que está haciendo el Gabinete de Turismo, de eso se trata lo que está haciendo la República Dominicana. Estamos pensando, estamos innovando, generando confianza y hoy damos un paso trascendental, ser socio Fitur 2022, el año de la reapertura, el año de la consolidación, el año en que República Dominicana seguirá siendo un referente. Cada vez que sucede algo, estamos 3 y 4 pasos delante de todos los países de la región. Y con este paso de anunciar Fitur 2022, reafirmamos el liderazgo, el orgullo de la República Dominicana. ¿Quiénes se sienten orgullosos aquí de ser dominicanos? Que levanten su mano. Y los que se sientan orgullosos de ser dominicanos, que los españoles vean el orgullo y de lo que somos capaces cuando nos unificamos con amor, con transparencia y decisión. Un fuerte aplauso, todo de pie, en nombre del orgullo de la República Dominicana, en nombre del orgullo de ser dominicano, y que Fitur vea que eligió el mejor socio de la región, la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bien, señores, este es un acontecimiento importantísimo. La industria turística para nosotros es clave, no solo por lo que ella representa de manera directa, la cadena de valor que involucra la industria turística, difícilmente otra área de la economía la arrastre. Cuando estamos hablando de turismo, no estamos hablando solamente de hoteles, de restaurantes, de playa, ¿no? Estamos hablando del campo dominicano, de los productores agropecuarios dominicanos
que tienen pues en esta industria turística un gran mercado de exportación, porque es exportación lo que se consume lo que consume un turista tiene, digamos, la connotación de la exportación. Entonces, por cada empresa que se dedica directamente al turismo, hay 4 o 5 empresas más que le suplen a esa empresa que se dedica al turismo. Entonces, por eso, señores, esto es clave para un relanzamiento económico de la República Dominicana, que esta industria siga adelante como lo ha estado hasta ahora. Entonces, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Eso lo vamos a saber al regreso de esta pausa. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Vamos a presentarlo de inmediato. Adelante. El fracaso de la acción climática, la creciente erosión de la cohesión social, las crisis de formas de subsistencia y el deterioro de la salud mental son los principales riesgos globales para 2022, según una encuesta realizada por el Foro de Davos y publicada el pasado martes. De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2022, a medida que el mundo entra en el tercer año de la pandemia, los riesgos relacionados con el clima dominan la lista de las mayores preocupaciones de la élite económica mundial, sobre todo a largo plazo, donde 5 de los 10 principales riesgos globales son todos climáticos o relacionados con el medio ambiente. El estudio realizado por el Foro Económico Mundial con el apoyo de la firma Marsh & McLennan contiene una encuesta realizada a cientos de expertos sobre su percepción de las principales amenazas al planeta y se adelanta a la agenda de Davos, que entre el 17 y el 21 de enero movilizará jefes de Estado y de Gobierno, líderes empresariales, organizaciones internacionales y la sociedad civil para compartir sus perspectivas, conocimientos y planes relacionados con los problemas globales más urgentes. En un plazo de 5 años, los líderes y expertos encuestados señalan los riesgos sociales y ambientales como los más preocupantes. Sin embargo, en un horizonte de 10 años, la salud del planeta domina las preocupaciones. Los riesgos ambientales se perciben como las 5 amenazas a largo plazo más críticas para el mundo, así como las más potencialmente dañinas para las personas y el planeta, con fracaso de la acción climática, clima extremo y pérdida de biodiversidad, clasificándose como los 3 riesgos más graves. En lo que respecta a la pandemia, el informe advierte que el desafío más serio que persiste de la crisis del COVID-19 es el estancamiento económico. Las perspectivas macroeconómicas siguen siendo débiles y se espera que la economía mundial sea un 2.3% más pequeña para 2024 de lo que hubiera sido sin la pandemia. El Banco Mundial redujo sus proyecciones de crecimiento en el mundo debido a la propagación de las variantes de la COVID-19, la inflación, la deuda y la desigualdad, factores que han intensificado la incertidumbre sobre la recuperación de economía mundial. Se espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente del 5.5% en 2021 al 4.1% en 2022 y al 3.2% en 2023, a medida que la demanda reprimida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo, indica un comunicado difundido por el organismo. Para América Latina y el Caribe se prevé que el crecimiento regional disminuirá hasta ubicarse en el 2.6% en 2022 y el 2.7% en 2023, establece el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial.
En el caso de República Dominicana, el organismo prevé que en este 2022 y en el 2023 el crecimiento será de 5.0%. La durabilidad de la recuperación económica en América Latina y el Caribe, como en otros lugares, depende de que se controle la pandemia. Los brotes de COVID-19, incluidos los ocasionados por nuevas variantes del virus, siguen constituyendo un riesgo a la baja, incluso en países con altas tasas de vacunación, precisa el documento. El pasado martes se reanudó el calendario escolar 2021-2022, luego de las vacaciones de Navidad y con el retorno a la presencialidad voluntario en los centros educativos públicos y privados, con opiniones encontradas entre el Ministerio de Educación, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores, así como la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP. Ante la quinta ola de COVID-19 con cifras récord de infectados, el Gabinete de Salud y los Ministerios de Educación y Salud Pública informaron que el regreso de los estudiantes a las escuelas y colegios será de manera voluntaria para todos los niveles y modalidades. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, favorece el regreso a clases de forma presencial, como ha llamado el Ministerio de Educación. Cava justificó su postura, alegando que la mayoría de las familias del país son monoparentales y que los progenitores no tienen con quién dejar a sus hijos cuando se van a trabajar y además tampoco tienen acceso a la virtualidad. En tanto, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, reiteró su llamado a no reanudar la docencia presencial por considerar que la situación del COVID-19 en el país no se encuentra controlada y exhortó a los docentes a integrarse a las aulas el 31 de enero, mientras la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, representada por su director Víctor Villanueva, señaló que desde su criterio en los colegios privados ya existe una experiencia y un dominio del tratamiento protocolar para cualquier tipo de rebrote, razón por la cual estas instituciones están listas para asumir el compromiso. Otros sectores educativos mostraron su preocupación por el reinicio del año escolar, que implicaría que millones de estudiantes y miles de docentes retornen a las aulas a pesar de las altas cifras de contagios de coronavirus e influenza para continuar con el año lectivo. La Cámara de Diputados decidió dejar sobre la mesa hasta la próxima legislatura el conocimiento del proyecto de ley del Código Penal ante la falta de consenso entre las diferentes bancadas y sectores de la sociedad, luego de que el presidente de este órgano, Alfredo Pacheco, anunció la propuesta consensuada. La mayoría de las bancadas votaron a favor de la misma. Previo a la decisión, Pacheco dijo que algunos sectores de la sociedad han querido ajustar un código penal a sus principios y que por ende no se ha logrado una decisión con respecto a la pieza legislativa. El anteproyecto se encuentra en una nebulosa debido a que los legisladores hasta el momento votan conforme a su íntima convicción, dejando a un lado el consenso o línea partidaria. La acción contó con 101 votos a favor y 0 en contra, provocando en ese sentido unanimidad de los que ejercieron su derecho al voto. En ese caso, el Código Penal será nuevamente conocido en la próxima legislatura ordinaria, que inicia el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. El senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, renunció oficialmente de la Fuerza del Pueblo y del bloque de esa organización política en la Cámara Alta. En una comunicación enviada al presidente del Senado, Eduardo Estrella, el legislador y presidente de la Confederación Nacional de Transporte, CONATRA, le solicita al presidente del Senado que le permita instalar un bloque independiente con las mismas prerrogativas y beneficios de los partidos mayoritarios con representación senatorial. En otro orden, un grupo de partidos y movimientos políticos que durante varios procesos electorales estuvieron aliados a los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana promueven un gran frente peñagomista en apoyo a una eventual reelección del presidente Luis Abinader. La coalición es promovida por el presidente del Partido Cívico Renovador, general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, quien destacó que dicho proyecto se sustente en los ideales del extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Vinculado a un grupo de generales seguidores de Peña Gómez, el presidente del Partido Cívico Renovador asegura que Abinader debe ser apoyado por una coalición peñagomista 24-28. Los familiares del asesinado catedrático universitario Junior Ramírez desistieron de su acusación
y se retiraron del proceso judicial seguido contra los 8 implicados en el crimen del profesor y el escándalo de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Entre las razones que citaron para retirarse del proceso establecen que la acusación presentada por el Ministerio Público es una acusación corrupta, encubridora y hecha con la única intención de lograr la impunidad de Manuel Rivas, de Faustino Rosario y Eddie Santana Zorrilla. Se quejaron de que interpusieron una querella penal ante el actual Ministerio Público y el Consejo Superior del Ministerio Público en contra de la fiscal titular, sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto. Los familiares también arremetieron contra la actual Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Alegaron que el Ministerio Público actual, encabezado por Wilson Camacho, a pesar de durar 5 días interrogando al imputado Argenis Contreras González, no utilizó esos interrogatorios para ampliar la acusación e imputar a Manuel Rivas, Faustino Rosario y Eddie Santana Zorrilla por el asesinato de Junior Ramírez. Mantiene la postura de que este grupo fue imputado solo de corrupción por la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, para protegerlos. El presidente Luis Abinader encabezó el acto de inicio del programa de apoyo a los gobiernos locales junto a la Liga Municipal Dominicana, que tendrá una inversión de 4.000 millones de pesos para la construcción de obras de infraestructura destinadas a fortalecer los servicios municipales y dinamizar la economía local. De los 4.000 millones de pesos destinados por el gobierno central para el desarrollo económico de los municipios, 800 serán destinados a la construcción y remozamiento de mercados, mataderos y cementerios y 3.200 para apoyar el plan de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas y otros programas desarrollados por distintas instituciones. Durante el acto, el presidente Luis Abinader explicó que con la entrega de dicho monto se aumenta en más de un 18% el presupuesto de la municipalidad. El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, organismo encargado de la ejecución del programa, garantizó que los recursos serán distribuidos de manera equitativa y en estricto cumplimiento a la ley de compras y contrataciones. Bomberos forestales y guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran combatiendo 3 incendios forestales que se registraron en las últimas horas en distintos puntos del Parque Nacional Sierra de Bauruco. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, adelantó que la evidencia preliminar arroja la conclusión de que los incendios han sido coordinados y provocados de manera deliberada. Jorge Mera señaló que aunque el objetivo principal de las autoridades medioambientales es el de controlar y extinguir los siniestros, se estará reforzando la seguridad del lugar con presencia militar. Aseguró además que posteriormente se harán todas las investigaciones correspondientes a fin de determinar responsabilidades. El ministro de Medio Ambiente advirtió que en caso de comprobarse que los fuegos en la Sierra de Bauruco fueron provocados por manos criminales, sobre los responsables caerá todo el peso de la ley. Al menos 17 personas murieron el pasado domingo en Nueva York a causa de un incendio en un edificio de apartamentos ubicado en el Bronx. Entre las víctimas hay 8 niños, de acuerdo con las autoridades. El siniestro se convirtió en el más mortífero de la ciudad en 30 años. En un principio se habló de 19 víctimas mortales, pero el alcalde de la ciudad, Eric Adams, confirmó el lunes que eran 17. El incidente también hizo que 32 personas fueran trasladadas a instituciones de salud en condición crítica, mientras el comisionado de bomberos Daniel Nigro indicó que el humo del incendio fue sin precedentes. De acuerdo a la información, aproximadamente 200 bomberos sofocaron el fuego declarado en los apartamentos de Twin Park, un edificio de 19 plantas a la altura de la calle 181 del Bronx, una zona de mayoría demográfica hispana que podría haber comenzado por una calefacción portátil. Finalmente, ante Dios, ante la patria, así ha jurado el presidente de Nicaragua su 5º mandato de 5 años, el 4º consecutivo y el 2º que protagoniza junto a su esposa como vicepresidenta. A la masiva ceremonia acudieron los presidentes de Venezuela, Cuba y Honduras, así como representantes de otros países como China, Irán o Rusia. Daniel Ortega asumió por 5ª vez, 4ª consecutiva, como presidente de Nicaragua, en medio de un extenso rechazo de la comunidad internacional a las elecciones en las que resultó reelegido el pasado noviembre y con la ausencia de la mayoría de líderes de América Latina.
Desde dentro y fuera de Nicaragua se denunció que las presidenciales no contaron con las garantías democráticas suficientes después de que la mayoría de los candidatos opositores fueran detenidos o se exiliaran en el extranjero. Ortega asumió el cargo un día después de que se instalara la nueva Asamblea Nacional, en la que el oficialismo controla 75 de los 91 escaños. Pocas horas antes de la toma de posesión, la Unión Europea anunció una nueva ronda de sanciones en contra de dos de los hijos de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. De la misma manera, el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado de Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones contra personas relacionadas con las fuerzas militares y policías nicaragüenses. Ya en noviembre de 2021, la Organización de Estados Americanos, OEA, había emitido una declaración firmada por 25 de los 34 países miembros de la organización, rechazando la cuarta elección consecutiva de Ortega, luego de advertir que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Por otra parte, la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, invitó para su toma de posesión al presidente de la República, Luis Abinader, y a su antecesor, Danilo Medina. La toma de posesión se llevará a cabo el 27 de enero de este año en el Estadio Nacional en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Castro también invitó al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y otros altos dirigentes de esa organización. Asimismo, Castro extendió una invitación a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. A la electa presidenta de Honduras y a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, les une una historia con la República Dominicana. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que depuso de la presidencia Manuel Zelaya, el exmandatario y su familia tuvieron que exiliarse en República Dominicana, donde llegaron el 27 de enero de 2010. Xiomara Castro ganó las elecciones de Honduras por el Partido Libertad y Refundación en las elecciones celebradas el 28 de noviembre del 2021, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de esa nación. Bien, señores, hacemos una pausa y retornamos en breve. Señores, después de 2 años, ausentes de las aulas, los maestros deberían estar deseosos de volver a la presencialidad. Sin embargo, no es así en el sector público. Y en el sector público no es así por una razón que siempre la hemos cuestionado en el pasado y ahora. ¿Cuál es la razón por la que los profesores quieren que sigamos esperando, yo no sé hasta cuándo, para abrir el año escolar? Que a ellos no les afecta el bolsillo. Para nada. Si este año no hay clase, si este año no hay presencialidad, eso no afecta para nada los ingresos de los maestros del sector público. ¿Por qué en la mayoría de los colegios privados se está impartiendo docencia? ¿Por qué los maestros del sector privado no están haciendo una huelga? ¿Por qué? Porque hay COVID y ellos no le tienen miedo al COVID. No todo el mundo le tiene miedo al COVID. Y por tenerle miedo al COVID, lo que estamos obligados a trabajar, porque por ejemplo, un programa de televisión, uno no lo puede dejar de hacer porque hay una pandemia. Lo que damos información y analizamos a diario, no podemos hacer dejar de hacer lo que estamos haciendo porque hay una pandemia. Estamos obligados a trabajar. Le tenemos miedo al COVID, entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos la vacunación, que tenemos la prevención del lugar, y si nos da el COVID, pues nos aislamos como corresponde,
atender nuestra salud. Entonces, eso es lo que corresponde, señores. Yo no estoy de acuerdo con que más de 1.000 millones de pesos diarios el Estado lo esté botando por una alcantarilla porque no se están aprovechando lo que se invierte, lo que cuesta el sistema educativo, haya o no haya docencia. Yo creo que la escuela es el mejor lugar para prevenir el COVID, porque en la escuela se puede educar, se puede enseñar, porque de todas maneras los niños que van a las escuelas públicas, la mayoría viven en barrios donde no pueden estar encerrados en sus casas, tienen que andar jugando, interactuando socialmente, brincando con los otros niños, los mismos que pudieran hacer en la escuela en menor medida, porque ahí también tienen que atender otra cosa. Entonces eso no tiene justificación. Y sobre todo cuando, si bien es cierto que tenemos más contagio, incluso de niños, lo que está pasando en el Robert Reed, lo que está pasando en algunos hospitales, también es cierto que la mayoría de los contagios que estamos presenciando no tienen gravedad, que ya algunos países como España han decidido no registrar los casos de Omicron, tratarlo como una gripe sencilla, y seguir adelante, porque hay que seguir pues produciendo. Ojalá, señores, que enderecemos un poco esta carga, porque si la educación nuestra tiene deficiencia, usted sabe, con estas lagunas, donde nos vimos obligados a la virtualidad, que jamás se puede acercar a lo que significa un año escolar en la presencialidad, y ahora, que después que ya no cogimos 2 años de vacaciones, a seguir vacacionando. ¿Por qué? Porque corremos riesgo. Yo no quiero ir a la escuela porque en la escuela yo corro riesgo. No, yo no voy a la escuela porque por el hecho de yo no ir a la escuela a dar docencia, eso no me afecta en mi bolsillo. Eso lo que afecta es la educación de los pobres de este país, y eso es criminal realmente. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el ex ministro de Salud Pública y actual presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, el doctor Plutarco Arias, respondió las 3 preguntas de nuestro equipo sobre la situación que tenemos con esta pandemia y algunas polémicas sobre si debemos ir o no ir a la presencialidad en la educación pública, porque en los colegios privados eso no es un tema de discusión. La gente está acudiendo a recibir su docencia, tomando las medidas del lugar. Adelante con las 3 preguntas. ¿Qué opina usted de las clases presenciales en momento de un pico de contagio con la cepa del COVID-19 Omicron? Para poder garantizar que nuestros estudiantes reciban la educación que ameritan, considero que las clases presenciales no debieran suspenderse, porque hemos notado que las clases virtuales enlentecen y retrasan el aprendizaje y convierten a estos niños a veces en antisociales de 2 a 10 años. Entonces, sobre todo por esto, nuestros infantes entonces se van retrasando en términos de sociabilidad, y desde el punto de vista psicológico lo afecta también, pero la realidad actual con el aumento de los casos debido a la variante Omicron nos sugiere que mantengamos más o menos las clases virtuales por un momento. En este momento quedan 8 o 9 días de clases laborales,
y lo ideal es que en este tiempo también se tome parte del tiempo en asistencia escolar para que se vayan inoculando, vacunando los niños que no están vacunados en edad de 2 a 10 años, si es que así lo aprueba la Sociedad de Pediatría, así lo aprueba el Gabinete de Salud. Por lo menos durante estas 2 semanas debemos tratar de lograr disminuir el pico de esta nueva ola de contagio. El pico es el contagio mixto, porque el contagio no solamente para los niños, el contagio se va a producir con las personas que lo transportan a las escuelas, o sea, porque son adultos, con las personas que lo cuidan y con los padres y abuelos. Entonces, por eso yo entiendo, en un momento pensé, pero ya las medidas están tomadas por el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud, que se van a aperturar la clase. Pero yo como pensaba que a partir de hoy quedan 8 días laborables de clases realmente en enero, pensaba que esto se pudo haber aprovechado, vuelvo y repito, para inocular los pacientes, inocular los niños y aparte de eso mantener el distanciamiento de las escuelas, que se pudo haber hecho con clases virtuales porque tenemos los instrumentos necesarios para hacerlo como se hizo el año pasado. Y esas 2 semanas que íbamos a hacer en virtuales ahora, prolongarla a final de año, entonces ya para recuperarla. Países como España se aprestan de dejar los registros y tratarlo como una gripe común, y en Estados Unidos se ha limitado a 5 días el ausentismo laboral por esa razón. ¿Podríamos nosotros adoptar un comportamiento similar? Creo que nosotros no debemos generalizar los pacientes contagiados. Los pacientes hay que individualizarlos. Hemos visto en nuestra consulta que la mayoría de nuestros pacientes que vacunados y sin comorbilidad responden de una manera favorable a esta nueva variante Omicron. Y vuelvo e insisto, los pacientes vacunados, la respuesta es excelente, los daños de severidad son mínimos, no hay severidad, la hospitalización es mínima y la mortalidad también. Pero cada caso debe ser individualizado, por supuesto, porque así como hemos visto pacientes que se recuperan en 5 días, también hemos tenido casos que se complican y ameritan un cuidado y seguimiento de más de 10 a 15 días o más. Este no es mi caso porque en los últimos 2.500, 3.000 pacientes que yo he manejado, no he tenido que pasar incluso a REGENCOV, si se quiere. No ha pasado de 10 casos en todo este tiempo, en estos últimos meses. O sea que yo pienso que el porcentaje es muy bajo y que por eso cada caso hay que individualizarlo y saber hacia dónde vamos con cada uno. Unos pueden sanarse, como te dije, en 5 días, otros pueden tomarse 10 días, otros toman 14 días para negativizarse, aunque lo que estamos valorando básicamente en este momento son las sintomatologías después desde el primer día contado o desde el día que el antígeno salió positivo y ya los 7 o 10 días. Normalmente después del 8º día estos pacientes, la mayoría están ya en condiciones de volver a sus labores diarias. Primero eran necesarias 2 dosis de una vacuna anti-COVID. A partir de finales de este mes, serán necesarias 3 para poder concurrir a lugares públicos en República Dominicana. ¿Cuántas son las dosis científicamente recomendadas hasta el momento? ¿Y qué opina de personas que se han colocado 4 y 5 dosis? Mira, lo de las 4 y 5 dosis, yo pienso que la gente se ha tomado la delantera, pero nosotros los estudios publicados hasta el momento sugieren que la eficacia de las vacunas, en específico la Sinovac, que es la que la mayoría de la población dominicana tiene administrada, tiene una mayor respuesta ante esta nueva variante cuando se coloca una dosis de Pfizer. Entonces, esa tercera dosis de Pfizer es necesaria. Al colocar 2 Sinovac más una Pfizer, podemos obtener respuestas similares cuando se administran 2 vacunas Pfizer, que son de ARNA mensajero, y 2 Moderna o 2 AstraZeneca. O sea, en países como Israel y Chile, es cierto, están aplicando 4ª dosis, y su población, y en Turquía también, y se está valorando una 5ª dosis, pero la verdad que la tercera dosis es necesaria, porque hay un concepto que la gente no está manejando, que es el concepto de escape inmunológico del virus, que tú pusiste quizás 2 Sinovac y quizás la cobertura no fue completa, y el virus tiene tendencia a escapársele a la vacuna, pero cuando nosotros coloquemos la tercera dosis, que solamente tenemos hasta este momento entre 16 y 19% de la población, según los datos, las estadísticas, 16%, según el Ministerio 19%, esa población de tercera dosis tenemos que ampliarla lo más que se pueda. Ese booster hay que buscar la forma de que se le coloque a la gente esa tercera dosis. No podemos estar hablando de 4ª y de 5ª dosis cuando no hemos colocado la tercera a más de un 20% de la población. O sea, y otra cosa importante, esa primera dosis hay que
convencer a la población. La vacuna, vuelvo y repito, es lo mejor que tenemos en este momento, junto con los medicamentos. Quiero felicitar a las autoridades de salud pública y del gobierno, en la persona del presidente Luis Abinader, que han hecho un trabajo excelente para que el país tenga vacuna y nadie diga que no se vacunó porque no había vacuna en este país. Entonces, en ese sentido, que es plausible la actitud del gobierno de haber conseguido vacunas suficientes para que el país pueda inocularse en este momento, que nadie en este país puede decir que no se han inoculado porque no había vacuna. Ha habido vacunas suficientes. Entonces yo lo que quiero es que la población se convenza que la necesidad de que todos nos vacunemos, que esa tercera dosis es importante. Yo insisto, la tercera dosis es muy importante. La cuarta y la quinta ya veremos. Es posible que la cuarta a los 6 meses pierda un poquito la capacidad inmunológica de la vacuna después de 6 meses, después de haberse puesto la tercera dosis, y entonces volvamos y tengamos que usar una cuarta dosis. Pero en términos generales, hasta el momento en el país se está hablando de tercera dosis. Eso es importante. Ese 20% que se ha vacunado, vamos a convertirlo en un 80%. Y ese con tercera dosis. Y esa población que está sin vacunar, que es la que más me preocupa, porque los pacientes más graves que han llegado a mi consultorio en los últimos días, en esta semana, estamos hablando de alrededor de 400 pacientes, son pacientes que no se han puesto ni una dosis o que tienen una sola dosis. Entonces, vuelvo y les repito, les reitero a la población dominicana que vayan a vacunarse, que es la vacuna le evita la severidad de la enfermedad, le evita complicaciones y le evita la muerte. Y entonces, la mayoría de los casos vacunados, vuelvo, repito, lo reitero, son pacientes que tienen neumonitis o que tienen quizás ni siquiera llegan a neumonía, sino que tienen el Omicron o como quiera llamársele en el momento a esta variante, muy leve la enfermedad, con síntomas leves. Bien, señores, vamos a una pausa, entonces retornamos en breve. Bueno, señores, los padres de familia, los jefes o las jefas de casa y el gobierno tenemos el mismo desafío al inicio de este año 2022. ¿Qué hacemos para llegar a final de mes? ¿Qué hacemos para rendir el presupuesto? Porque hay un tema que se llama inflación que está pegando duro. La República Dominicana, que a nivel económico y de crecimiento económico, las últimas menciones que ha tenido son muy favorables. En el caso de la inflación, la mención que tiene no es favorable. Nosotros somos la economía libre de mayor nivel de inflación en la región. Estamos después de Cuba y Cuba no aplica para este tipo de mención porque es una economía cerrada, que no tiene niveles de comparación con la economía dominicana. Entonces, que Cuba tenga un 70 y algo de inflación, pues eso no tiene por qué asociarse a lo que ocurre en la República Dominicana, donde tenemos un 8% de inflación. El doble de la inflación histórica en los últimos 20 años. Pero ese 8% de inflación es solo un promedio. Eso no quiere decir que aquí no hayan artículos que la gente vea que han subido un 50, un 100 o un 200%. Lo que pasa es que cuando se promedia, esos que han subido mucho con los que han subido menos,
nos quedamos en un 8% de inflación, pero a nivel de la canasta básica y de la gente que solo tiene para comprar la canasta básica, eso golpea muy duro, porque hay otros sectores de la sociedad que lo que hacemos es dejar de hacer cosas. Uno no va a dejar de comer, no va a dejar de atender la salud. Lo que se da entonces menos lujos, disminuye por una parte los gastos que pueda disminuir, pero hay gente que no puede disminuir, porque para disminuir tendría que disminuir lo único que hace, que es comprar comida. Y entonces ya eso es atentar contra la vida, porque también comprar medicina y ese tipo de cosas. Ahora el presidente ha dicho recientemente que el gobierno no resiste mantener el subsidio de los combustibles. El nivel de inflación que tenemos hasta ahora es sin un incremento derivado de lo que pudiera ser un incremento en los precios de los combustibles. Quitar el subsidio a los combustibles, que es cierto que es una carga muy dura para el gobierno, pues también tendría un impacto mayor. Es decir, que la inflación puede seguirse elevando y eso es el peor impuesto que puede tener un pobre. Se llama inflación y termina a veces pagándolo con con limitaciones serias en su vida. Buenas noches, señores.